El Ministerio del Trabajo informó que la urgencia del proyecto de reforma previsional no se va a renovar, dando así tiempo a la negociación entre los partidos que ya tiene a una agrupación que se bajó, como digamos, como la UDI. Vamos a tomar contacto con Pablo Ibáñez, director ejecutivo de perdón, vamos a tomar contacto también con el abogado justamente para ver todo lo que es esta reforma justamente, en lo que es también esta situación. Pablo Ibáñez justamente para ver el abogado y experto también en lo que es la resolución de los conflictos. Pablo, sí, disculpe, que tuvimos aquí una confusión justamente con el texto con la periodista. Sí, nos fuimos 5 pautas más adelante, así que no hay un problema, pero ahora vamos a volver. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. ¿Cómo estás? Espérate. Sí, la pregunta que uno se tiene que hacer, Pablo, en todas las negociaciones, cualquiera sea el tipo, es que, en mi humilde opinión, aun cuando muchos me han dicho que ingenuo eres, Francisco Mesa, pero es difícil pensar que un ministro va a estar detrás de esto. O sea, yo a mí me cuesta mucho creerlo, pero esa es mi opinión. Pero más allá de mi opinión, que estemos hablando de eso es gravísimo. O sea, que en los matinales, que en las noticias, solo se esté deslizando la posibilidad de que un ministro esté detrás de esta operación, yo lo encuentro grave. Yo no sé si esto se ha visto en los últimos años, en los años democráticos de Chile. Ahora, Francisco, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que sí, hay un escenario igual, a ver, quiero marcar como los límites, yo creo, de esta conversación, porque se ha llevado mucho a una situación de cuestionar. A ver, la política cuando les conviene, obviamente, y esto lo hemos hablado varias veces, Francisco, justamente, Pereira, sí, que la política va hacia donde les conviene. Pero aquí hay una situación judicial, finalmente, y que hasta el momento no Nunca son judiciales. Es que nunca son judiciales, Pablo. No, si eso lo entiendo, pero aquí hay una situación judicial, dado el escenario que dice hasta el momento, no hay un cuento del tío. Hay una situación judicial, cuando le afecta a la derecha, que dicen, quedémonos ahí. A la izquierda, lo mismo. Es verdad. Justamente es por eso mismo. Tú lo dices, es que aquí hay un cuestionamiento, a pesar de todo eso. No se puede mover en ese límite, sobre todo entendiendo que hay un sector de la derecha que dice, ¿vamos a ser cautos en esta situación? Es que la gracia de las negociaciones políticas es que son políticas y son un mundo. Los políticos siempre están mirando lo que opina la opinión pública. Y a eso voy con que la UDI... Por eso que la UDI se la jugó con la carta que mandó, que a mi juicio es una carta bastante compleja, esta pedida de renuncia directa al ministro Jackson. Pero la UDI lo hace, y también lo hace Fidel Espinosa, pero está bien. Pero la UDI lo hace porque sabe que la opinión pública está en la misma onda, ¿ok? Y como sabe que está en la misma onda, la UDI dice, miren, bueno, y además aprovecha esto, dice, nosotros no vamos a seguir hablando de reformas previsionales mientras siga el ministro Jackson. O sea, uno dice, están mezclando peras con manzanas. Bueno, en política se puede hacer. Y lo mismo les va a pasar con el pacto fiscal. Mi gran duda, Pablo, es, y se resolvió hoy día a propósito de la no renovación de la suma urgencia, pero mi duda es por qué el gobierno se pone la soga al cuello. El gobierno se ha autoimpuesto en el pacto fiscal un plazo que es el 31 de julio, se lo autoimpuso. Y ahora empezó a autoimponer ese plazo poniéndole suma de urgencia al proyecto de ley. Qué bueno que atinó y dijo, quitemos la suma de urgencia que creo que termina el 27 de julio. Entonces, yo si fuera el gobierno, esperaría que los ánimos se apacigüen. A mí me da la impresión, en mi humilde opinión, que el presidente va a hacer algún par de jugadas y va a sacar a algunos ministros, no tengo ninguna duda. Pero va a hacer una sacada de ministros global, no va a ser puntual, no va a ser uno particularmente. Yo creo que va a ser un gran cambio de gabinete, porque si no los ánimos están muy caldeados. Si el gobierno no puede negociar un buen pacto fiscal, que lo tiene, a mi juicio, casi perdido, y está usando una estrategia que es dividir los temas, que puede ser una buena estrategia, pero muy difícil que lo logre. Tiene casi perdido el pacto fiscal, tiene casi perdida la reforma previsional, y al final uno dice, bueno, ¿cómo va a gobernar el gobierno? Y claro, uno dice, cedes al chantaje, te podría llamar chantaje, que hace la derecha, de que si no remueven al ministro Jackson, no se va a avanzar en materia previsional. Claro, es una señal de debilidad. Muchas veces en negociación, Pablo, uno tiene que dar señales, uno tiene que ceder muchas veces cuando está ahí contra las cuerdas, y muchas veces que no queda otra que ceder,
para poder reconstruir las confianzas y poder sacar adelante el proyecto más importante, que para el caso del gobierno es la reforma previsional y el pacto fiscal. Si no saca el pacto fiscal, no tiene cómo financiar las políticas públicas que son las que prometió en campaña política. No tiene cómo sacarlas. Entonces, tienes que llegar a acuerdos. Si no tienes los votos suficientes, tienes que llegar a acuerdos con una amplia mayoría, y eso no lo tiene hoy día. No lo tiene el gobierno. Hay un punto importante. Hay que llegar a una amplia mayoría, Francisco. Entonces aquí queda la situación de que solo la UDI no se ha sumado. Incluso el Partido Republicano mandó a una persona para resolverlo de manera técnica, de sumarse a esta discusión. Por último, pueden estar de acuerdo o no, pero se han sumado. La UDI dice, hay que hacer cambios en pensiones y hay que hacer cambios en, sobre todo, la gestión del gobierno, ahí dándole la pasada a lo que ha sucedido con los casos convenios. Pero hay que hacer un cambio en pensiones. Entonces, no se entiende tal vez como una mala jugada hacia la ciudadanía que la UDI se reste de esa conversación, o cómo ves tú ese análisis finalmente, entendiendo que también dentro de esto, dentro de las negociaciones, bueno, ustedes se restan, la ciudadanía los va a ver mal. ¿No hay un poco de eso tal vez en este apretón? Mira, hay una cosa que la política es muy particular. A la gente le cuesta identificar quién es qué en la política. A la gente le cuesta identificar la UDI se bajó de la discusión de la reforma de pensiones. Los que se dan cuenta de eso son los que están mucho más políticamente formados. ¿Me explico? Es decir, la gente ve que los políticos no se ponen de acuerdo. Eso es lo que ve en términos generales, ¿ok? La excepción a eso es cuando se le pone cara de individuo a algún fenómeno político. ¿Me explico? O sea, ponerle cara a Giorgio Jackson hace que la gente no se equivoque y sabe que Giorgio Jackson es la persona en discusión hoy día. Pero cuando ocurren estas bajadas de mesa, estas sumas de urgencia, estas cosas, la gente cree que son todos los políticos, no logra hacer la diferenciación. O sea, la izquierda cree que le pasa la cuenta hoy día a la UDI diciéndole para que la ciudadanía vea quiénes son los que no se preocupan de las pensiones, quiénes son los que están defendiendo la AFP. A la gente le cuesta hacer esa bajada, ¿me explico, Pablo? ¿Quién hace esa bajada correctamente? El que sabe de política, el que tiene su voto decidido, ese entiende que fue la UDI la que se bajó y que está haciendo una muñeca política para poder negociar de forma más potente, ¿ok? Pero hay gente y con eso, Francisco, y con todo este escenario, nos quedan 2 minutos. ¿Va a haber acuerdo, crees tú, o se podría ir por la opción, por ejemplo, de bajar el proyecto y mandarlo de manera más acotada? Es que no sé si ni siquiera si valga la pena eso para el gobierno. Si yo fuera asesor del gobierno, le diría, esperemos, haz un par de cosas, genera un nuevo clima de confianza. Lo que pasa es que está todo muy desordenado, Pablo. O sea, el gobierno ha estado reaccionando a todo. O sea, no lleva la agenda. Ahora, una crítica, hace 20, 15 años atrás era mucho más fácil llevar la agenda. Pero hoy día con las redes sociales, con la cantidad de información, la cantidad de noticias que puede ocurrir en un día hace difícil para un gobierno llevar la agenda, independientemente del color político. Pero claramente reacciona. Aparecen cosas y además, y eso da para una entrevista entera, la forma como comunicacionalmente el gobierno ha reaccionado a todas las cosas y que a mi juicio no lo ha hecho muy bien. Entonces, para terminar, yo lo que haría un par de jugadas políticas, remover un par de ministros y trataría de generar nuevas confianzas. Porque si no, no va a pasar nada. Van a volver de nuevo con un proyecto más corto y no va a pasar nada. No tengo ninguna duda que no va a pasar nada. Bueno, vamos a ver qué sucede. Muchos dicen, incluso desde el oficialismo, que debería haber un cambio profundo en el gabinete. Vamos a ver si justamente ese pañuelo lo toma el presidente Gabriel Boric. Ahora sí, para cerrar bien la conversación, Francisco Pereira, abogado experto en negociación política y también resolución de conflictos. Gracias por estar con nosotros y ahí disculpe obviamente los problemas al inicio. De nada. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Que esté muy bien, Francisco, cuídese. Nosotros vamos a hacer una pausa en Chilevisión Noticias Cierre.